Shalom, soy el rabino Ben David y hoy, con la ayuda de Hashem, Be'ezrat Hashem, vamos a tratar en torno a Parashat Noach. Verdaderamente es increíble que ya estemos en Parashat Noach. Justamente hace unas semanas acabamos de pasar los altos festivales de Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Realmente, y luego vimos Parashat Bereshit, ¿verdad? Y ahora ya estamos en Parashat Noach. Verdaderamente que prontamente esperemos que venga Mashiach para traer paz a Israel y a toda la humanidad. Pero bueno, en Rosh Hashanah, pues conmemoramos el nacimiento de Adam Harishon, del primer hombre, es decir, de la humanidad. ¿Y qué fue lo primero que hizo Adam Harishon? Abrió los ojos y reconoció que Hashem Yitbaraj, que HaKadosh Baruj Hu, que el santo bendito sea, era su padre, pero también su rey, su Abba y su Melech. Por eso, hoy día, recordando el aniversario del nacimiento de Adán en Rosh Hashanah, declaramos otra vez frente al mundo cada año que Dios es nuestro Avinu y nuestro Malkeinu, que Dios es nuestro Rey y que también es nuestro Padre, ¿verdad? No es un dictador y solo tenemos un Padre y solo tenemos un solo Dios. Muy bien, después en Parashat Bereshit volvemos a tratar en torno acerca de la creación. La Torah empieza hablando de la creación. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Que Dios, que en el principio de la creación, Dios creó los cielos y la tierra. Muy bien, aquí aprendemos qué cosa, que hay un solo Dios, es importante, que creó el mundo de la nada, Yesh Me'ayin, y que ese Dios tiene un aspecto también de juicio, pero también tiene un aspecto misericordioso. Muy bien. Adán, el único mandamiento que le dieron Adán y Java para que fueran libres, porque sin mandamientos no podemos ser libres, simplemente haríamos lo que queríamos, hubiéramos podido hacer cualquier cosa, pero ya con un mandamiento, entonces ya eres libre de escoger entre el bien y el mal. Y entonces Dios les dio un solo mandamiento. ¿Y qué pasó? Por supuesto, lo transgredieron. Y los perdonó, pero hubo consecuencias. Muy bien. Entonces, bueno, ya después de 10 generaciones, llega Noach, Ish Tzadik, un hombre tzadik, que significa un hombre recto, un hombre santo, por decirlo así, en lo que cabe decir, y que caminaba con Dios. Muy bien, pero la generación de Noach no era Noach, era una generación muy perversa, la generación del diluvio. Y entonces, ¿qué sucede? Que Dios decide erradicarla. Mas, sin embargo, Noach y sus hijos y las esposas de sus hijos y su esposa, ¿verdad?, sobreviven. ¿Por qué? Porque eran 8 personas que eran tzadikim, que sí reconocían a Dios, y por su mérito Dios salvó al mundo. Muy bien, la pregunta es, ¿por qué es que la Torah, que es un libro de leyes, como dice Rashi, no empieza diciéndonos, pues, las leyes? Por ejemplo, este será el primero del día, del mes, y comenzar a darnos las órdenes para guiarnos en nuestra vida, porque la Torah es la Torah de Moisés, Torah Moshe, es la ley de Moisés. Pero en realidad la Torah es más que una ley. Torah es Jorah, es instrucción. Entonces todo lo que hay en la Torah es instrucción, si no, no está en la Torah, ¿verdad? Y la Torah tiene más que leyes, obviamente. Tiene proverbios, tiene cantos, tiene historias, tiene dietas, tiene la dieta bíblica, Kashrut, tiene, y en la Torah oral, ¿verdad?, lo que es el Talmud, el Midrash y todo eso, tenemos hasta recetas de cocina.
Entonces abarca toda la experiencia humana. Y en fin, y ya no se convierte en un código solamente de ley, que sí lo es, pero se convierte en una guía para la vida del hombre, ¿verdad? En un estilo de vida se convierte. Entonces, ¿qué sucede? Que la Torah nos presenta individuos y sus biografías. ¿Y por qué nos presenta eso? Bueno, porque si nos presentara las historias del ángel Gabriel y de ángel Mijael, el hombre no se podría comparar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son ángeles, son seres diferentes, son completamente en este tiempo ya, son simplemente mensajeros de Dios, ¿verdad? Por eso se llama malajim, porque son malaj, quiere decir que envían cosas, son mensajeros. Y bueno, si nos hicieran historias de caballos, pues ¿cómo nos podemos comparar a un caballo? Esperemos que no. Entonces nos dan historias de hombres incluso con fallas humanas. Por ejemplo, David. David tuvo mucho éxito como rey, ¿verdad? Fue el líder de Israel, el primer rey después de, ¿verdad? Shmuel, pero que hizo al primer rey, ¿verdad? Y entonces de la tribu de Benjamín, pero luego siguió David, que justamente cometió muchas transgresiones, pero se arrepintió. Eso es lo que aprendemos de él, ¿verdad? Y en realidad no fueron tantas transgresiones, pero fueron transgresiones graves. ¿Y qué aprendemos de David? Aprendemos que en vez de vengarse de los demás, en vez de echarle la culpa a los demás, en vez de matar al profeta cuando lo acusan de algo muy grave, de quitarle la familia a una mujer, él dice, yo soy el culpable, ¿verdad? Y se tira y hace un proceso de teshuvá. Incluso en los salmos dice que sus rodillas sangran de tanto sufrir por su teshuvá. Entonces, la Torah menciona individuos de los cuales podemos aprender cosas positivas y también podemos aprender de sus fallas. ¿Por qué? Porque nosotros como personas también tenemos muchas cosas positivas, pero también tenemos fallas. Por ejemplo, Noah, vamos a ver un poco de Noah, de Noé, pero quiero mencionar que es importante que nuestros hijos, que en vez de que se enfaticen en tratar de ser como este jugador de fútbol, o como Justin Bieber, o este cantante, o mujeres como esta actriz, o que sus héroes no sean tanto esos. Sus héroes, bueno, el niño tiene que jugar y todo, pero, ok, pero que sus verdaderos héroes sean Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Moshe. Por eso hay que enseñarles verdaderamente los aspectos positivos y las grandes cosas. Para eso está la Torah, para enseñarnos a nosotros, pero también a nuestros hijos, para que crezcan con esos midot, con esos rasgos de característica. Abraham es Gesed, por ejemplo. Isaac es Gebura, Gesed es amor bondadoso. Y aprender de eso y saber admirarlos. Moshe, hasta el final de su vida, ya para morir, le pusieron el título Isha Elohim, hombre de Dios. Y entonces, ¿cómo es que ahora muchas personas dicen, no, es que él es un hombre de Dios? Oye, yo digo, bueno, ¿acaso es como Moshe? Está bien decir un hombre de Dios, pero si realmente una persona quiere ser un hombre de Dios, pues busca quién fue realmente un hombre de Dios y trata de aprender de él. ¿Y quién fue un hombre de Dios dicho completamente, directamente del Eterno? Moshe. Entonces tenemos que aprender las cosas positivas de Moshe, ¿verdad? Mucha gente a veces critica a Salomón, por ejemplo. Dice, no, bueno, es que tuvo muchas mujeres y tal. Oye, bueno, pero Salomón escribió 3 libros. Escribió Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Mishlei, Shir Hashirim
y Kohelet. Y están en la Torá y se leen. Yo he escrito varios libros y ninguno está en la Torá. Es como podemos hablar mal. Bueno, tú, equivocaciones, pero en Kohelet, él se arrepiente y enseña a los demás a no cometer esos errores en Eclesiastés. Entonces, no hay que criticar peyorativamente a los personajes bíblicos positivos de Israel. Además, ¿por qué no dicen que él construyó el templo? Yo construí una sinagoga, ¿verdad? Y aquí y allá un azúcar, pero no el templo. Imagínate, ¿verdad? David, que tanto lo criticaron por su relación con Bathsheba, aun que Dios lo perdonó, sufrió las consecuencias, perdió un hijo, pero el siguiente hijo fue Salomón y llegó a ser rey de Israel. Entonces Dios lo perdonó, pero sufrió mucho en su familia. Con su familia, ¿por qué? Porque destruyó otra familia, medida por medida. Pero el rey David escribió, compiló los salmos, ese libro que se lee día y noche en todo el mundo en algún momento. ¿Qué libro es como ese, no? Y entonces hay que ver la Torah como una guía. Y hoy, esta semana, ¿verdad? Esta parasha que nos toca la parasha de Noah. Dice que Noah es tzadik. ¿Quiere ser un tzadik? ¿Quiere ser un recto? Pues mira a Noah. También hay otro hombre tzadik que decimos Yosef HaTzadik también. Entonces vamos a ver ese aspecto de Tzidkut. ¿Qué cosas podemos aprender de Noah? Bueno, primero, su completa fe en el Eterno y confianza, a pesar de la presión social que existía en su tiempo. En su tiempo todo el mundo era malvado, realmente la corrupción era tanta que tuvo que destruirla. ¿Y por qué? Porque no solamente robaban, pero ya el robo estaba básicamente permitido. Ya había políticos, dice roba, bueno, pues es que ahí está el dinero, ahí roba. ¿Ok? También ciertas transgresiones como la perversión sexual, también ya estaba aprobada. No, bueno, pues que un hombre con otro hombre, eso es legal. Eso es correcto, ¿verdad? Y lo aprobaron. Y por eso Hashem destruyó el mundo, porque una transgresión que apruebas, entonces ya es más difícil que se arrepientan. ¿Por qué? Porque según la sociedad ya es legal, entonces ponen más atención a las leyes de la sociedad que a las leyes de Dios. Sí, la ley de Dios dice que está mal, pero ¿qué tiene que ver? Dicen, si aquí decimos que está bien, pero ¿quién inventó esa ley? Es el mismo hombre, ¿no? Por su conveniencia o por su descaro o por su yetzer hará, ¿verdad? Su debilidad. Pero sabemos que no es correcto. Y cuando llega a ese punto en donde ya la corrupción, el robo, ¿verdad? Ya el robo es algo común. Y a veces nos pasa también que aquí en nuestra sociedad, si el político roba, bueno, pues le tocó, ahí está, pues tienen que robar. Pero no es correcto, ¿verdad? O alguien que te hace una página web o algo, ¿verdad? Y a veces, en algunos casos, no siempre, ¿verdad? Pero en algunos casos he escuchado, no me ha pasado, pero no me ha pasado a mí, pero que roban por el cibernéticamente y todo, y se aprovecha, ¿no? Hackers, esos hackers. Entonces, por eso decimos que este mundo ya va a venir Mashiach, porque la corrupción ha llegado a tal grado que estamos ya casi llegando al punto de la generación del diluvio. Ya se permite, ¿verdad? Incluso las drogas las están permitiendo ya. En México quieren permitir la marihuana, pero la sal está prohibida en los restaurantes. Bueno, es contradictorio todo, ¿no? Entonces, la época del Mashiach está pronto a llegar definitivamente. Todo está al revés. A Israel lo atacan y nadie dice nada. Se defiende y todo el mundo lo acusa. Es algo ridículo completamente, ¿verdad? De no entenderse. Pero Mashiach llegará para darnos la luz
y poner las cosas como son. La verdad, traer emet. Entonces Noah, Dios le ordenó que por tanta corrupción que iba a destruir el mundo, pero que iba a salvar a la humanidad por medio de él y de sus hijos y de su esposa y de las esposas de sus hijos. Muy bien. Y entonces él comienza a construir un arca, ¿verdad? Un arca, pero como un barco, ¿verdad? Y el mundo se empezaba a burlar de él y le decían, no, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Estás loco? Es que es una barca tan grande, ¿para qué quieres eso? Y él les decía, es que el mundo va a inundarse y necesitamos salvar. Y la gente no lo creía y se burlaba de él y también de sus esposas. Entonces de enoja, tenemos que aprender a aguantar la presión social a pesar de que es mucha. Y también a las esposas, un mérito muy grande, y a las esposas de sus hijos, porque ellas aguantaron también y no presionaron a sus esposos, ¿verdad? Aguantaron la presión porque sabían que ellos estaban haciendo lo correcto, que era un mandamiento directo de Hashem Yitbaraj, ¿verdad? Pero fue mucha la presión, verdaderamente. Tuvieron sus problemas durante todo el tiempo de la construcción, ¿verdad? Y entonces, cuando tengamos presión de que nos dicen, oye, pero ¿por qué te sales a vivir a una tiendita ahí? ¿Qué es eso? Digo, es un azúcar. Pero ¿para qué estás haciendo eso? Bueno, porque Dios nos sacó de Egipto y nos protegió en este Sukkot. ¿Hace cuánto? Dije, bueno, pues hace más de 3000 años. Y no lo entienden, ¿no? Pero porque el azúcar no es solamente un azúcar para nosotros. La azúcar es la Shejinah misma que está ahí. Es la nube de gloria. Cuando entramos en la azúcar, entramos en una dimensión espiritual más allá de lo normal, y eso solamente lo experimenta el alma que está conectada al Eterno a través de la Torah y de los mitzvot y de la fe y de la emuná. Entonces nosotros entendemos que es un azúcar. No es nada más una, ¿cómo se llama? Una tiendita que hay ahí, ¿no? Dicen, y ustedes van y oran a una pared. Digo, no. Oramos a Hashem, pero en Israel hay una pared que es el último vestigio del templo que quedó. Y ahí es un lugar, ¿verdad?, que Dios escogió, y es un lugar santo. Entonces nosotros nos vamos ahí para dar testimonio a todo el mundo de que hay un pueblo santo, de que hay una ciudad santa, y de que hay un templo santo, y de que Dios va a regresar mandando a su Mashiach. Entonces, no es solamente una pared, verdaderamente. Ahora, si alguno, Haz de Shalom, de Hamas o de ISIS, llega y va y ora ahí, bueno, para él sí es una pared, pero para nosotros no. Para nosotros es una parte del templo, tiene que dushar, no porque sea una pared, sino porque Dios lo ordenó como parte de su templo, entonces tiene que dushar. Por ejemplo, ¿por qué es que el puerco es impuro? Es un puerco, lo limpias, lo lavas y ya está limpio. Bueno, no, porque Dios dijo que es impuro para comer. Lo puedes tocar o etcétera, ¿verdad? A lo mejor puedes usar zapatos que sean hechos de puerco. Nomás no te los comas. No te los vas a comer porque son impuros para comer. Pero, ¿por qué? Porque Dios dijo eso. No porque, y aquí también, ¿por qué esa pared es Kadosh? Porque es santa, porque ahí está el templo, porque es el lugar que Hashem escogió para poner su casa. Entonces tiene cierta santidad, ¿verdad? Nosotros creemos más que nada en la santidad del ser del alma humana. Por ejemplo, si en Francia aquí, o en Estados Unidos, o en México, o en Argentina, si hay 10 hombres en una casa y la sinagoga está a media cuadra y ya llega la hora para hacer las oraciones de la noche, ¿acaso nos vamos caminando hasta la sinagoga? No, con que haya 10 hombres, ahí está la santidad de la gente. Claro que es mejor, ¿verdad?, ir al templo porque también tiene cierta santidad, pero en realidad no ponemos énfasis en los edificios, sino en las personas, excepto en los lugares que Dios dijo. Y ese lugar básicamente es en Jerusalén, ahí justamente en el Kotel, arriba donde
va a estar el tercer templo. Bueno, pero de Noah aprendemos que, que hay que mantener nuestra posición porque todos aquellos que se burlaron de Noah murieron en el diluvio, ¿verdad? Y así, todos los que se han burlado del pueblo de Israel, se han mofado de él, ya no están aquí. Los antiguos romanos ya no existen, los vemos en museos. Los antiguos griegos han desaparecido, los antiguos persas también, y Babilonia desapareció. Y nosotros aún estamos aquí con la misma Torá, con los mismos mitzvot, obviamente que más modernos, ¿verdad? Y aportando a la modernidad, pero en esencia somos los mismos, la misma Torah, ni una sola letra se nos ha perdido. Baruch Hashem, gracias a Dios. Otra cosa que aprendemos de Noah es que, bueno, después del diluvio, ¿qué hizo? Muchas cosas, pero entre ellas plantó una vid y hizo vino. ¿Y qué sucede? Pues que se emborrachó. Yo creo que traía mucha atención. Puede pasar, ¿no? Era un tzadik, pero le puede suceder a cualquiera, no sabemos. Pero bueno, eso no es tanto, ¿verdad? Porque él después, pues, sufrió las consecuencias, se arrepintió, en fin. Pero ¿cuál fue la actitud de los demás? Hubo dos tipos de actitud. Jafet y Shem, dos de sus hijos, lo cubrieron y lo protegieron, muy bien. Y otro, Ham, Canaán, el papá de Canaán, se burló de él. ¿Y qué sucedió? Que fue maldecido. Entonces, de aquí aprendemos dos cosas. Una, que incluso hasta un tzadik puede cometer, un tzadik es una persona recta, un tzadik puede cometer errores. Se burlaban, mira ese que se cree tzadik, míralo, ahí está todo borracho. Bueno, puede suceder y ha sucedido. Pero ¿cuál es la actitud que debemos de tener frente a ello? Bueno, si sucede ya muchas veces hay que llamar la atención, ¿verdad? Pero en principio hay que ayudar en vez de criticar, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, a lo mejor tenemos otros defectos y si nos vamos a pasar el mundo criticándonos los defectos unos a otros, Dios nunca nos va a bendecir. Dios nos bendice cuando somos uno y nos apoyamos el uno al otro. Por eso Israel ha sobrevivido, porque al final de cuentas nos apoyamos. Y aún que haya problemas, ¿verdad? Nos apoyamos. Entonces, cuando vemos una persona, un tzadik, hazme shalom, que comete una transgresión, se habla con él, ¿verdad? Y no se pone en el Facebook y a ver, a la shonjarear, que sea la comida del día. No, porque luego vendrían consecuencias terribles y menos burlarse. Entonces, porque ya destruirían a la persona, ya no lo verían igual, ya lo verían como el borracho, el tzadik borracho, ¿verdad? Ya no lo ven como Noah. Y entonces Dios fue muy duro con eso, fue tan duro que castigó a Ham y a Canaán a ser esclavos incluso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestras críticas, que nuestras críticas sean críticas pero constructivas, y que las críticas sean en privado, que no lleguen al punto de la Shon Hara, hazme shalom. Sí puedes criticar, pero díselo a la persona directamente y de una forma adecuada, esperando que ya haya pasado el momento, ¿verdad? Y luego hay tiempos para poder decir las cosas, ¿verdad? Cuando una persona está en un estado inconveniente, no es bueno discutir. Tienes que esperar un poco, protégelo y espera. O cuando una persona está muy enfadada, tampoco es bueno discutir o tomar decisiones. Hay que esperar. Eso aprendemos de Noah. Hay profundas enseñanzas verdaderamente básicas del ser humano. Y por eso Hashem nos pone a las biografías de los tzadikim. Entonces, Noah verdaderamente fue un hombre que salvó a la humanidad. Algunos lo critican porque no oró por el pueblo, pero sabemos que sí oró, no dice ahí, pero y bueno,
como quiera, eran 8 personas ellos, y él sabía que se necesitaban 10 personas mínimo para salvar a una ciudad, pero como quiera hay que orar incluso por una persona. Y entonces, de ahí de Noah y sus hijos, de ahí sale el mundo, ¿verdad? Con ciertas características. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, porque eso puede marcarnos a nosotros y a nuestros hijos por muchas generaciones. Así como Shem fue bendecido por esa acción y otras. Y desgraciadamente Ham fue maldecido por esa acción. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, porque no sabemos cuál va a ser el juicio. Entonces esperemos que este año podamos aprender de los tzadikim, de las biografías de Abraham, de Isaac, Jacob, Yosef, ¿verdad? Y poder integrarlo en nuestra vida en el siglo XXI para poder estar preparados para recibir a nuestro Mesías, Bemejeira Beyameinu, rápido y nuestro tiempo. Amén. Soy el Rabino Ben David.